Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy vamos a estar haciendo un nuevo videoblog de lecturas bastante masivas esta semana. Ahora mismo son las 11 de la noche del domingo y yo voy a empezar este video mañana lunes a la mañana. Así que van a poder ver mi día de estudio y seguramente en el recreo empecé a leer. Y voy a estar leyendo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que ya lo empecé a leer y voy por la página 50. También voy a seguir leyendo Les Bizarres, que es una colaboración con un autor. Así que tengo que leerlo para hacer la reseña y ya empecé a leer el primer relato. También voy a empezar a leer El misterio de Sitaford de Agatha Christie, que como es una obra de Agatha Christie yo creo que les va a interesar bastante. Seguramente próximamente vamos a hacer un video sobre varios de los libros de esta autora. Pero bueno, por ahora leí unos 3 o 4, así que no tengo mucho material. Y por último voy a leer Juvenilia. Eso sí, todos estos libros son en la mayoría conocidos. No voy a estar leyéndolos por completo esta semana, pero sí voy a empezar absolutamente todos y vamos a ver cómo me va. Voy a hablar de lo que me interesó de cada uno, cómo va mi progreso con esto y qué voy haciendo mientras leo, antes y después. Espero que les divierta y empezamos. Hola, soy una flor del futuro que viene desde el miércoles para hablarles de sus lecturas del lunes, porque la verdad es que no tuve tiempo de grabar, así que bueno, ya verán qué es lo que hago el lunes, pero como me ven con esta ropa les explico que no soy la misma. Hoy miércoles tengo que empezar a leer 2 libros nuevos, pero el lunes, estos videos que ya vieron, leí Orgullo y Prejuicio y Les Bizarres. Y les voy a estar haciendo un pequeño update para que vean más o menos cómo fue mi lectura. En primer lugar leí Orgullo y Prejuicio, que como saben es una relectura y es mi segundo libro favorito en el mundo. Así que obviamente la lectura es buena, estuve marcando algunas frases y experimentando con un nuevo tipo de anotación que ya van a poder ver en otro video. Me está gustando mucho, llegué a la parte en que Jane ya se recuperó y volvió con Lizzie a su casa. Conocieron al señor Collins y también apareció Wickham.
es uno de los personajes que más odio de todo el universo literario de Jane Austen, así que igual me está encantando. Esta vez sí me estoy tomando el tiempo para leerlo porque yo lo leí hace mucho tiempo y no recordaba algunas cosas del estilo de Jane Austen en este libro que me están fascinando. Y por otro lado tenemos Les Bizarres, que leí 2 relatos nada más. Esta es una colaboración con un autor español. La verdad me está gustando el estilo, la prosa, el tono que le pone este escritor a los relatos está muy bueno, escribe muy muy bien, te hace sentirte dentro de ese ambiente. Pero mi problema es que algunas cosas de los relatos están fallando, al menos en mi percepción. El primer relato tiene un final abierto que es como que quedó ahí muy en la nada. Y el segundo está bueno, pero siento que no hay concordancia con este hecho fantástico y no hay suficiente explicación de toda la magia que hay. Entonces, en ese punto no me gustó. Pero sí me está encantando cómo escribe, así que creo que los demás relatos sí me van a gustar. Eso espero. Ayer no pude leer absolutamente nada porque estuve escribiendo y estuve planificando las lecturas de la Copa de las Casas, que bueno, básicamente es un bingo mágico donde hay un montón de consignas y tenía que planificar qué libros iba a leer para esas consignas, pero les prometo que hoy sí voy a leer porque tengo que empezar también Juvenilia y El Misterio de Sitaford, porque si no, no voy a llegar a empezarlos. Lo que sí, como ya habrán visto, el lunes leí estos 2, solo que no mucho, y hoy voy a tratar de avanzar un poco más y empezar a leer los otros 2 que quedan, y bueno, ya veremos cómo sigue el resto.
páginas de cada uno de estos libros y llegué a algunas conclusiones. Por un lado, Orgullo y Prejuicio me está gustando muchísimo, igual ya lo había leído, pero me está sorprendiendo cómo redescubro la historia después de haberlo leído durante muchos años. O sea, ya pasaron bastantes años desde que lo leí y antes prestaba atención a la historia, pero ahora presto atención a cómo escribe y me encanta. Pero bueno, pasaron 100 páginas y todavía no ocurrió nada muy interesante con la relación de Darcy y Lizzie, pero vamos por ahí. Y por otro lado, Les Bizarres, en la página 100 ya terminé el tercer relato, así que sí, este relato fue más largo, me gustó bastante más, pero siento que necesitaba un poco más, o quizás necesitaba más explicación. Así todo, el ambiente, la forma de escribir, cómo habla cada personaje me encanta, así que está muy bueno y espero que los próximos que me queden todavía mejor de lo que me gustó este. Ya es jueves por la mañana y les quería contar un poco, así como un update de lo que leí ayer. Ayer yo leí estos dos libros, también los otros dos, pero estos son los que empecé. Y me están gustando un poco, solo que este no tanto. A ver, en primer lugar, este es como una especie de biografía de la vida de instituto, así, de pupilo, del escritor. Entonces nos cuenta, básicamente, las cosas que le pasaron en su infancia. Y solo leí el primer capítulo. Y después tenemos El misterio de Sitaford, que sí está un poco mejor. Se trata de un hombre que es bastante rico y que consiguió comprar muchas casas dentro de un pueblito chiquitito, pero se tiene que ir a otra ciudad. Y en su lugar le va a alquilar la casa en la que vivía él una mujer viuda con su hija. Y un día en invierno, porque solo lo van a alquilar por invierno, invitan al resto de los vecinos que son amigos de este hombre y se juntan para jugar cartas y divertirse y hablar y ya está. Pero en medio de esta fiesta, o por así decirlo, reunión, se aburren bastante, entonces dicen que es como la especie de noche de los espíritus y que deberían hacer algo al respecto, y se ponen a jugar con una mesa y un velador a ver si pueden hablar con alguien. Y estos supuestos espíritus van a tener un mensaje para el hombre este que es dueño de la casa y que no está presente en ese momento, y van a decir que está muerto y que fue asesinado. Leí 2 capítulos, es un buen inicio, veremos cómo sigue. Pareciera que cuando Freud habla de trastornos en el compendio y él dice que el yo No sé qué preferirán ustedes, a mí me gusta usar siempre una agenda
para organizar mi vida. Y literalmente tengo de todo. Acá, por ejemplo, tengo un desastre, pero son todos los trabajos prácticos, parciales, cumpleaños y demás. Después tengo todos los posts organizados, esquematizados los videos de YouTube. También hago listas de lo que tengo que leer determinados días, lo que tengo que estudiar y cuántos días tengo que estudiar. Y suelo organizarlo por mes. Cada mes hago de vuelta la planificación y toda la organización. Y también intento esquematizar un poco qué es lo que voy a escribir, aunque no siempre lo termino cumpliendo. Pero sí me gusta ya dejarlo por escrito para tacharlo cuando sea necesario. Hola, sigo en clase, pero tengo un recreo de media hora en el que creo que voy a desayunar algo y ponerme a leer al menos un capítulo de alguno de los 4 libros que estoy leyendo. Mi clase de hoy fue sobre patologías de la alimentación, anorexia, bulimia y ese tipo de cosas. Y creo que en esta segunda parte vamos a hablar específicamente de la anorexia. Me gustan esos temas, tiene muchísima significación psicológica más allá de lo que se puede ver. Y hay muchísimo material en cuanto a películas y demás. Y yo siempre veo esas cosas como para entender las patologías. Así que sí, me está encantando esta clase, aunque es bastante densa, así que vamos a relajar un poco en el recreo. Al final me decidí por leer Orgullo y Prejuicio, porque dentro de todo es el único que tiene capítulos cortos, porque Les Bizarres, que es la colaboración que estoy leyendo, son relatos enteros, y El Misterio de Sitaford tiene capítulos bastante largos. Por otro lado, el de Juvenilia no son muy largos, pero la verdad es que no me está encantando como para leerlo ahora, así que prefiero leer 1 o 2 de Orgullo y Prejuicio mientras tomo algo y después a la clase otra vez. Bueno, gente, ahora me toca hacer el último update de mis lecturas y lamentablemente llegamos al final de este video y no fue tan satisfactorio como esperaba. Sí empecé 4 libros, sí son 4 libros que seguramente para la próxima semana termine por completo, lo que está bueno porque ya serían 4 libros terminados a comienzos del mes y eso es bueno tanto para el reto de las casas, la copa de las casas, que ya tienen otro video sobre eso. Y también está bueno para cumplir con el reto de lectura de este año, que yo quiero que sea de unos 40 libros, creo que lo voy a aumentar a 50 porque ya leí unos 20. Pero bueno, son 4 libros que enseguida voy a terminar, pero si bien no tenía propuesto para mí terminarlos esta semana, sí quería terminar alguno. En eso estoy feliz porque sí terminé uno, pero me hubiera gustado avanzar más con los otros y la verdad es que no avancé tanto. Llené el blog de varias otras cosas de mi rutina porque la verdad es que estuve haciendo bastantes otras cosas, ocupándome de escribir y de pensar otras cosas, de ver una serie que es Gilmore Girls, que la gente va a decir,
es una serie re vieja, tampoco es para tener tanto fanatismo, es verdad, pero yo la descubrí ahora, la verdad me encanta y incluso Walter se enganchó para verla, así que es como que uno le pone más empeño a esas pequeñas cosas y obviamente ocupan tiempo y uno lee menos. Pero igual estoy contenta con lo que leí. Ahora, el primer libro que terminé, o mejor dicho, el único que terminé fue Les Bizarres de este autor, que es una colaboración, es un autor español, Íñigo Guiberno-Murre. Y la verdad es que me gustó bastante. Es bastante particular este libro porque básicamente nos narra unos relatos que todos se dan en Nueva Orleans, están todos ambientados en Nueva Orleans y se da en toda esta especie de magia, budismo, vudú y como es, con toda esta temática así medio oscura y mágica pero trágica. Tenemos un villano en común en todos los relatos y yo pensaba que eran todos completamente diferentes, pero con el tiempo se van enganchando y todos van hacia una trama principal que ya en el anteúltimo relato como que ya se da a entender por qué está ese villano y cuál es su objetivo y por qué todos estos relatos tienen un sentido en conjunto. La verdad eso me encantó, que me hubiera gustado ver todo esto al inicio, o sea, desde el inicio ver quién era este villano y qué se proponía hacer. Porque claro, al principio pensé que eran historias aisladas y yo sentía que era como que quedaran muy abiertas o que había ciertas cosas que no me gustaban. Pero después se llegó a comprender hacia el final. Sí lo disfruté el final, pero no disfruté tanto el inicio, por así decirlo. Después, el segundo libro, que sí avancé bastante, es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que ya saben que es una relectura. Sí, leí bastante, leí unas casi 200 páginas, pero no llegué ni a la mitad del libro, o sea, literal. Sí llegué hasta la parte más o menos en donde Lizzie, la protagonista, tiene su primera propuesta de matrimonio. Y sí estoy viendo de manera más madura a los personajes, eso me gusta porque no los odio de antemano. Pero desde que me puse a pensar, tengo que verlos de manera más madura, me di cuenta de que hay ciertos personajes como que un rotundamente no. Y me acordaba y decía, por esto lo odié al principio. Y bueno, hay personajes que nacieron para ser odiados y otros para ser amados. Otro libro que no sabía nada de este libro, la verdad me está gustando bastante, es El misterio de Sitaford de Agatha Christie. Planeo leer más libros de Agatha Christie, hay un montón de libros para comprar. En especial porque tengo muchísimos libros para hacer una especie de canje, o sea, así como un intercambio, un intercambio de libros. Y quisiera varios de Agatha Christie porque sí me gustan sus historias y enganchan mucho y son como así autoconclusivas y está bueno. Y no leo tanto misterio, así que este me está gustando mucho. Y no pasé tanto a partir de lo que expliqué en uno de los videos pasados, así que básicamente eso es lo único que sé de este libro todavía. Y Juvenilia solo lo leí un día y llegué al capítulo 1 y nada más porque la verdad es que no tuve tiempo para leerlo y siempre agarraba otros de los que ya tenía más empezados. Hasta acá. Llegamos al final de este video, espero que no se haga tan largo, eso lo voy a ver cuando lo edite. Y espero que les haya gustado. La verdad es que no había hecho un blog de lecturas, tampoco se me había ocurrido hacer un blog de lecturas porque por lo general leo un libro a la vez. Pero dije, bueno, no leí tanto el mes pasado, voy a arrancar el mes leyendo varias cosas a la vez, voy a hacer un blog sobre eso y vamos a tener varios libros terminados. No me había propuesto terminarlos y tampoco conseguí terminarlos todos, solamente uno. Pero porque sé que tenía cosas para estudiar y otras cosas para hacer y estaba más interesada en escribir y demás. Seguramente tengan algún blog prontamente, quizás el mes que viene, sobre escritura cuando tenga tiempo y cuando sean las vacaciones de invierno. Seguramente me ponga a escribir y haga blogs sobre eso porque me interesa no solo mostrar todo el proceso así creativo, sino también dar algunos consejos por si lo necesitan. Y también mostrarles un par de cosas que tengo planificadas para hacer de mapas y sobre volver a planificar y transcribir algunas cosas planeadas del proyecto el proyecto brujería. Y ya van a ver qué onda. Así que hasta acá llegamos ahora y nos vemos la semana que viene.